que a Dios no le interesa nuestra apariencia, a Dios no le interesa el lugar donde yo esté. Cuando yo clamo de corazón a Dios, Él me escucha. Les damos la cordial bienvenida a un episodio más de Platiquemos, un espacio de aprendizaje de la palabra de Dios, donde hemos abordado la serie Libros Olvidados de la Biblia. Hemos estado hablando de los libros de los profetas menores. Hemos platicado de algunos de ellos. Si tú no has visto alguno de estos episodios, te invitamos a que visites nuestro canal de YouTube para que tú puedas estar en sintonía de lo que hemos estado hablando en los últimos episodios. Y en esta noche, o en esta tarde, o mañana, a la hora que estés visualizando este contenido, también nos acompaña nuestro hermano, nuestro amigo Juan José. Gracias, Valerio. Sí, también las personas que nos pueden ver, tal como lo mencionabas, Valerio, ya sea mañana, tarde o noche, Valerio. Yo sé que esta palabra siempre va a llegar a esos corazones, Valerio, y tal como lo mencionabas, estamos felices realmente de iniciar otro programa más en cuanto al libro de Jonás, Valerio. Yo creo que hemos aprendido mucho en el primer episodio y ya lo mencionamos, Valerio, que este es un libro favorito quizás para los niños. Yo creo que ya lo tenemos de memoria casi toda la historia, Valerio, pero realmente no hemos visto también qué es quizás el otro lado de esta historia. Sí, Juan José, como mencionabas y lo mencionábamos en el episodio anterior, que este libro se ha usado más para los niños, más en clases de escuela dominical, en escuelita bíblica de vacaciones, y no está nada mal. Pero siento que hemos omitido muchas partes de este libro, de estos capítulos que son pocos, pero que tienen un mensaje profundo para nosotros con José. En el primer capítulo estuvimos viendo cómo Jonás desobedece a Dios. No desobedeció inconscientemente, ¿verdad, Juan José? Sino que lo hizo conscientemente. Lo leíamos en los primeros versos que él quería huir de la presencia de Dios. Él quería estar lejos de la voluntad de Dios. Lo interesante en este asunto es de que él no quería estar lejos de la voluntad de Dios porque no sabía, sino que él quería estar lejos de la voluntad de Dios porque él sabía el mandato que Dios le había dado, él conocía la misión que tenía, pero sin embargo desobedece, toma, es como, qué sé yo, quieres ir, en nuestro caso, ir a San Pedro de la Laguna, ahorita estamos en Santiago de Atitlán, y tomar un bus, qué sé yo, para Chimaltenango, están en direcciones opuestas, y Jonás hizo lo mismo, tomó un barco, compró su boleto, dice la palabra de Dios que él pagó su pasaje y tomó, en vez de irse a Nínive, y esto es algo, Juan José, que nosotros tenemos que considerar también, que Nínive quedaba en dirección opuesta a Tarsis, a donde él tomó el barco, y no quedaba a la misma distancia, sino que quedaba mucho más lejos. Entonces lo que quería Jonás voluntariamente, conscientemente desobedecer a Dios, y no solamente desobedecer, estar lejos de Dios, Juan José. Sí, exacto, y lo que mencionas en cuanto a esto, Valerio, de que Jonás, yo creo que quizás podríamos decir, él es el primer personaje que encontramos aquí que realmente desobedeció a Dios conscientemente, Valerio. Yo creo que cuando leemos las otras historias, por ejemplo, tal vez por mencionar al rey David, podemos ver que realmente cuando ellos pecaron, Valerio, creo que lo hicieron como que olvidando a Dios, dejando a Dios a un lado. Podríamos decir como que estaban cegados por su pecado o por la lujuria, pero en caso de Jonás, Valerio, como que dijo sí, o no sé cuál habrá sido la respuesta de él, pero conscientemente en su corazón dijo, no, yo no quiero obedecer a Dios en este caso, tal vez he obedecido a Dios, pero en este caso no. Yo creo que sí, como que es algo muy quizás peculiar en este caso, Valerio, ver cómo se comporta Jonás en el capítulo 1, pero
también podemos ver, Valerio, como lo mencionábamos, que realmente a pesar de la desobediencia de Jonás, podemos ver cómo Dios aún así lo usa, Valerio. Ya lo hablamos, cómo los marineros se llegaron a arrepentir en cuanto a todo esto. Y una frase que me gusta, que lo estaba leyendo, Valerio, que dice de esta manera: Dios no nos va a afligir para siempre. Él solo va a luchar hasta que nosotros nos podamos someter bajo su voluntad para dejar nuestro pecado. Y esto es lo que justo pasó con Jonás, Valerio. Yo creo que podíamos ver cómo los marineros intentaban regresar a tierra para poder dejar a Jonás, pero aún así podíamos leer cómo la tormenta empeoraba. Y la solución era que Jonás se podía someter nuevamente bajo la voluntad de Dios. Quizás los marineros tenían esta idea de que volvamos a tierra y vamos a dejar a Jonás allí, y que Jonás y Dios tal vez resuelven el asunto entre ellos, pero en este caso no era el asunto, porque probablemente si hubiese pasado eso, quizás Jonás nuevamente hubiese tomado otro camino. En este caso, Dios necesitaba que Jonás se pudiera someter bajo la voluntad de Dios. Exacto, José, y la desobediencia de Jonás se debía a que Nínive era una ciudad no solamente pagana, sino que enemiga de Israel. Y a lo mejor en el pensamiento de Jonás estas personas no merecen el perdón de Dios, porque al final vamos a ver cómo Jonás le reclama a Dios de que yo sabía que no ibas a actuar. Yo sabía que no ibas a destruir, porque tú eres tardo para enojarte, tú eres misericordioso, tú eres bondadoso y tarde para la ira. Pero esto, Juan José, leía un comentario hace rato, y te lo comentaba, de que muchas veces el llamado de Dios nos lleva a lugares donde nosotros no nos sentimos cómodos. Y esto menciona este comentario de que tanto las personas que aparentemente son buenas, que personas que según nosotros merecen ser salvas, así también aquellas personas que según nosotros no merecen el perdón de Dios. Qué sé yo, un delincuente, una persona que asesinó, una persona que violó, una persona que le ha hecho daño a la sociedad. Entonces decimos, esta persona como que no tiene chance del perdón de Dios. Tanto esas personas como nosotros, todos necesitamos el perdón de Dios, y Dios nos da perdón a todos. Y muchas veces nosotros peleamos con nuestro llamado, como lo hizo Jonás, renegándonos, como a veces sentimos como que cierta incomodidad de visitar a una persona, pero no lo hacemos, luchamos con eso. Entonces estamos como que en el mismo ambiente, en el mismo lugar que Jonás. No obedecemos, a lo mejor no tratamos de huir de la presencia de Dios, pero al final desobediencia es desobediencia. Es como yo digo, hay dos tipos de desobediencia: la desobediencia buena y la desobediencia mala, que al final ambas son desobediencias. O también la obediencia buena y la obediencia mala. Ahora, ¿cómo es la obediencia buena? Cuando se te encarga un favor, qué sé yo, hijo, anda por las tortillas, y vas contento a la tortillería a comprar tortillas. Llegas a la casa contento. Bien, mamá, voy por las tortillas. Ahora, te dicen lo mismo. Mamá te dice, anda a comprar las tortillas, y empiezas a renegarte. Es que solo yo, ¿por qué no mandan a mis hermanos? ¿Por qué yo tengo que ir? Y vas por las tortillas. ¿Obedeciste? Sí. Pero al final es desobediencia. ¿Por qué? Porque te renegaste. Y Dios busca una obediencia genuina. Y muchas veces estamos así como Jonás. Estamos renegándonos a cada rato. No obedecemos el mandato de Dios. Y lo que pasó con Jonás, Juan José, es algo peculiar. Él va a una dirección opuesta, ya va en el barco. Los pilotos que estaban en el barco dijeron, algo está pasando, esta tempestad se sale de nuestras manos. Eran expertos
Habían pasado cuántas tormentas. Y esto dijeron ellos, no, esto no es una tormenta normal. Aquí hay algo sobrenatural. Y dice la Biblia que clamaron a sus dioses y no pasaba nada. Hasta que llega Jonás y les dice, yo soy el culpable. Tírenme al mar. Tírenme al mar. ¿Cuál era el plan de Jonás? Morir. Primero muerto antes que obedecer a Dios. Antes que ir a predicar a Nínive. Entonces vienen los marineros, lo tiran al mar. Pero dice la palabra de Dios que Dios ya había preparado un gran pez. Y creo que esto es lo que ha robado la atención por décadas a nuestras generaciones. El gran pez que tragó a Jonás. Dios había preparado este instrumento para tratar la vida de Jonás, Juan José. Y el gran pez, Valerio, muchas veces llega a nuestras vidas quizás disfrazado de un gran problema, Valerio. Yo creo que así como Jonás, bueno, tal vez la Biblia no lo relata, quizás no podemos confirmar que los marineros vieron a Jonás que fue tragado por un gran pez, no lo podemos afirmar, pero si en el caso fuese así, yo creo que los marineros podrán haber dicho, aquí llegó como que el fin, o este fue el fin. Fue el fin de Jonás, quizás podrán haber dicho, Valerio, y también podemos ya ver esto en la continuación de esta historia en el capítulo 2, cuando ya realmente Jonás, quizás de una forma de decirlo, inclina sus rodillas, pero realmente no podemos confirmar, pero cuando inclina su corazón delante de Dios y clama a Dios, realmente podemos ver, Valerio, que muchas veces este gran pez, Valerio, nos sirve realmente para volver a nuestro camino, a esa obediencia, Valerio, que en caso de Jonás realmente no tenía de otra, Valerio. Yo creo que si regresaba, yo creo que iba a ser desobediente nuevamente. Pero este gran pez le sirvió de esta lección, Valerio, para que pudiese reconsiderar su camino, para que pudiera pensar las cosas bien, y cuando le llama nuevamente Dios, él iba a decir o iba a dar este sí realmente sin dudarlo. Yo creo que hoy en día, ¿qué es lo que hacemos, Valerio? Yo creo que muchas veces cuando nos topamos con alguna circunstancia, algo difícil, Valerio, yo creo que nos es muy difícil, Valerio, doblar nuestras rodillas, doblar nuestro corazón. Yo creo que más que doblar nuestro corazón delante de Dios, yo creo que empezamos a quejarnos, Valerio. En caso de Jonás, quizás tuvo esta oportunidad también de haber dicho, bueno, aquí llegué, pero pudo reflexionar, Valerio. Yo creo que este es un gran mensaje que realmente nos puede dar Jonás en cuanto al gran pez, de no verlo quizás como el fin, más bien de verlo como una segunda oportunidad, Valerio. Sí, Juan José, y acá en el capítulo 2 se empieza como que el trato de Dios con Jonás. Y muchas veces, Juan José, Dios nos trata cuando no obedecemos, cuando tratamos de huir al llamado, y lo platicábamos con uno de mis primos hace un par de años. Y es que los dones, el llamado de Dios son irrevocables. Hay una misión que Dios nos encargó y eso está ahí. Aunque nosotros nos vayamos lejos, aunque nosotros no querramos obedecer, tenemos una misión. Dios nos preparó algo, pero en el caso de Jonás, como representación, Juan José, de que Jonás realmente no era otro profeta autoproclamado. No era otro profeta que decía paz, paz, porque habían profetas que le decían a Israel esto, paz, todo está bien, Dios está a nuestro favor. Pero el pueblo estaba depravándose cada vez más. Jonás, como evidencia de que sí era un profeta de Dios, es el trato que Dios tuvo con él. Lo corrigió, porque Dios al que ama y al que adopta como hijo, lo corrige y lo disciplina. Y en este momento, Juan José, podríamos decir que Jonás entra en la disciplina de Dios, está en el gran pez, y dice el libro de Jonás en el capítulo 2, verso 1 y 2, dice: entonces
Jonás oró al Señor, su Dios, desde el interior del pez, y dijo: en mi gran aflicción clamé al Señor, y Él me respondió. Desde la tierra de los muertos te llamé, y tú, Señor, me escuchaste. Qué interesante este texto, Juan José, y tiene un texto paralelo, tiene un texto similar que lo hizo David en el Salmo 121. Dice: llevé mis problemas al Señor, clamé a Él y Él me respondió. ¿Cuál es en qué se parecen estos dos textos? De que ambos eran siervos de Dios y ambos estaban pasando aflicción. ¿Y qué nos da a entender estos pasajes, Juan José? ¿Qué mensaje nos deja? Primero, que no importa nuestra desobediencia, que no importa el lugar, que no importa nuestra condición. Recordemos que Jonás salió del pez sin pelo, que a Dios no le interesa nuestra apariencia, a Dios no le interesa el lugar donde yo esté. Cuando yo clamo de corazón a Dios, Él me escucha. Y Dios dice su palabra en Salmos que Él no rechaza un corazón contrito y humillado. Aquí miramos, Juan José, un Jonás angustiado, un Jonás seguramente arrepentido temporalmente, porque después nos damos cuenta que Jonás tenía rencor en su corazón hacia los ninivitas. Pero lo interesante aquí, Juan José, que este hombre había desobedecido a Dios, pero a pesar de su desobediencia, Dios seguía al mando de todo lo que estaba pasando. Y recordar, Valerio, lo que mencionabas de que David y Jonás eran siervos. Y hoy en día, Valerio, todos seguimos siendo siervos también, Valerio. Y realmente y a veces olvidamos este título también, Valerio. En caso de Jonás, realmente es un gran mensaje poder ver, Valerio, un gran ejemplo quizás para nosotros hoy en día, para los desobedientes, Valerio. Porque podemos ver que a pesar de la desobediencia, a pesar, yo creo que del gran enojo que tuvo Jonás, realmente pudo considerar su camino. Yo creo que hoy en día, Valerio, lo que hacemos nosotros, que cuando llegamos a pecar, a desobedecer, yo creo que es esconder nuestro rostro delante de Dios, Valerio. Es como que huir de la iglesia, huir realmente de la presencia de Dios. Yo creo que es un gran error, Valerio, que muchas veces nos olvidamos que realmente que Dios es un Dios misericordioso, Valerio, que nos ama realmente. Y ver cómo Jonás pudo realmente retroceder su camino, Valerio, de cambiar de opinión, tal como lo mencionabas. Él quizás, yo creo que hoy en día, Valerio, muchas veces cuando vemos aflicciones, yo creo que si es por nuestra culpa, Valerio, yo creo que escondemos nuestro rostro. Pero yo creo que este es el mensaje aquí, tal como lo mencionabas, Valerio, que podamos ver esto, el trato de Dios tal como lo mencionabas. Yo creo que el trato de Dios es para reflexionar, para poder realmente pensar lo que estamos haciendo mal y bien, Valerio. Pero yo creo que tristemente a veces endurecemos nuestro corazón, Valerio, en llegar a decir, pero ¿por qué Dios me hace esto? Si yo soy su hijo, o más, tal vez si hemos estado en un ministerio quizás por varios años, Valerio, llegamos a decir o echarle en cara a Dios quizás porque, Señor, yo te he servido tantos años, pero realmente nos olvidamos, Valerio, de nuestra naturaleza pecaminosa, Valerio, que muchas veces Dios nos llama, tal como lo mencionabas, Valerio, que Dios muchas veces nos llama a un camino en donde realmente no queremos ir, porque realmente en caso de Jonás era algo similar también, Valerio, que era llamado a evangelizar a los enemigos, Valerio, pero yo creo que aún podemos aprender mucho más en el capítulo 3, Valerio.